Hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí estoy de regreso. Sí, yo sé que he estado un poco desaparecido por ocupaciones, pero bueno, no hay ningún problema, ya estoy de vuelta para que hablemos en lenguaje de letras. Antes que nada quiero decirles que como no sé en qué momento voy a subir un nuevo vídeo, pues es momento de que le den al botoncito de suscribirse y a la campanita, y así entonces le va a llegar enseguida la notificación en tu móvil o de este ladito en tu ordenador para cuando suba un nuevo vídeo y estemos al tanto de todo lo que le estoy subiendo, ¿vale? Pero bueno, a lo que vine. Cuando ya por fin nos hemos decidido escribir una obra literaria, sobre todo si es nuestra primera obra, nos viene entonces un gran dilema. ¿Qué narrador debo usar? ¿Cómo debo estructurar mi libro para que tenga esa riqueza literaria y tenga esa intensidad emocional que quiero que tenga en el lector para así maravillarlo con mi historia? Hemos leído una gran cantidad considerable de libros, hemos asistido a algunos otros talleres literarios, hemos ido inclusive a unas clases de escritura creativa y entonces ya nos hemos decidido. Pero entonces, ¿qué narrador voy a usar? Porque dependiendo de cómo tú estructures la narrativa de tu historia, determinará la intención de tu libro. Si bien tú tienes la libertad de escribir en la figura narrativa que mejor te plazca, siempre es bueno orientarse dependiendo del género. Porque a pesar de que no hay una figura narrativa específica para un género, siempre suele ser mucho más fácil o inclusive mucho más cómodo escribirlo de una manera que de otra. Voy a explicarles primero lo que son las figuras narrativas que se usan en todas las obras literarias. Existen 6 formas o maneras de narrar una historia, que en realidad son 3 principales y los otros 3 son subtipos de las primeras. Primero, narrador en primera persona. También se conoce como el narrador protagonista. Él es la voz que cuenta la historia y en él se desenvuelve todo el desarrollo argumental. En realidad, hablar de ventajas y desventajas depende mucho del género que estés escribiendo y del tipo de historia. Así que yo no voy a hablar de ventajas y desventajas, voy a hablar de las características que tiene narrar en primera persona, y ya tú cuando estés escribiendo pues ya verás si es un pro o si es un contra en tu historia. Entonces, entre las características principales que tiene escribir en primera persona se encuentra que el punto de vista sobre los hechos tiende a ser limitado y subjetivo. Debido a que quien narra es el protagonista, todo lo que sucede lo incluye, lo atañe, y cualquier cosa que suceda o que diga forma parte de la construcción del personaje. El nivel descriptivo también suele ser en algunos casos limitante al entorno, y dependiendo de cómo tú construyas al protagonista, la forma en que describe los hechos suele ser con poco detalle. Recuerden que tenemos que ver al narrador en primera persona como alguien que no te está contando la historia. Es alguien que está básicamente hablando de lo que está sucediendo en el momento. Por supuesto, en este aspecto también entran los pensamientos, las divagaciones e incluso su percepción de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en realidad no estamos al tanto de saber si lo que sucede es real o no. Por supuesto, ya en este momento como lectores nos estamos saliendo del libro, pensando si a lo mejor lo que está sucediendo es real o no. Pero tenemos que asumir que lo que sucede es real porque así lo ve el protagonista. Una característica importante del narrador en primera persona es la emotividad y la intensidad de los sentimientos en la historia. El lector se familiariza muy rápido con el personaje y tiende a identificarse con mucho más intensidad de sus sentimientos. Porque al ser el personaje quien cuenta la historia, los sucesos los siente con mucho más emoción. Esta figura narrativa crea en el lector un ambiente mucho más íntimo, mucho más cercano. Vamos de la mano con el protagonista de una manera mucho más palpable. Nos brinda una mayor credibilidad a la hora de contar los hechos. Y dependiendo de cómo tú construyas a tu personaje, sentiremos más rápido lo que se desee. Ya sea amor, odio, tristeza, complicidad, etc. De todos los sentimientos que se deseen buscar. Vuelvo. Si bien tú puedes escribir en primera persona cualquier género, este tipo de figura narrativa suele ser más común en los tipos de historia donde se busca dar más importancia a la intención emotiva que a la estructura del mundo donde se desenvuelven los hechos. Este tipo de historias suele tener una gran cantidad de diálogos, porque el desarrollo argumental lo tienen que contar los personajes al protagonista o el protagonista tiene que estar cerca de ellos. Entonces, donde más conseguimos esta figura narrativa suele ser en algunas historias de suspenso y algunas historias de terror. Pero donde más auge tiene, y en la actualidad es donde se usa, que es prácticamente un cliché literario y es prácticamente un estereotipo, es en las historias románticas y en las historias de fantasía erótica.
Y si lo vemos desde cierto punto de vista, está demasiado apropiado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca la literatura romántica y la lectura erótica? Pues buscar, poner a flor de piel esos sentimientos de los personajes. Y escribir en primera persona, sin duda, está totalmente apropiado. Dentro de esta categoría de narrador en primera persona entra otra subcategoría que se conoce como el narrador testigo. Es una figura narrativa poco usada últimamente y tiene que ver con alguien que te está contando la historia, pero no es el protagonista y sin embargo está dentro de la historia, forma parte de ella. I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago. Te la cuenta como alguien que está viendo todo lo que sucede a su alrededor. La figura clásica, o mejor dicho, digamos el ejemplo más clásico sería las historias como las narra John Watson en las novelas de Sherlock Holmes, por ejemplo. Y también está dentro de esta categoría una figura narrativa incluso menos usada, que es la del narrador en flujo de pensamientos. Esta forma se usa, o mejor dicho, se usaba en las novelas del género noir, ¿vale? Donde todo el desarrollo del argumento se narraba en los pensamientos del investigador que deseaba resolver un caso, en muchas novelas policíacas. The living room was still stuffy from last night's cigars. The windows were closed and the sunshine coming in through the Venetian blind showed up the dust in the air. On the piano in a couple of fancy frames were Mr. Dietrichson and Lola, his daughter by his first wife. Si bien hoy en día existen miles de novelas policíacas que se están escribiendo, pues ya no se narran desde el punto de vista del narrador de flujo de pensamiento, sino más que todo desde la perspectiva del personaje en el entorno. Narrador en segunda persona. Esta es una forma narrativa casi extinta en realidad. Es cuando el narrador le cuenta la historia como si se la estuviese contando a sí mismo o se lo estuviese contando a una persona que está al lado de él. Es como si existiese un narrador y un oyente, donde siempre está solamente uno que habla y uno que escucha. Incluso este tipo de narrador se responde a preguntas que esta persona imaginaria se hace, o le hace mejor dicho, y a esa forma va transcurriendo la narración. Se usaba mucho antes en la forma de cartas o en la forma de epistolar. Epístola, composición poética en forma de carta, en que el autor se dirige o finge dirigirse a una persona real o imaginaria y cuyo fin suele ser moralizante, instructivo o satírico. Narrador en tercera persona. Se divide en dos tipos. Primero, el narrador observador. No forma parte de la historia, aunque puede verse involucrado de vez en cuando. Tiene cierto carácter crítico, es decir, que puede dar alguna opinión de algún hecho, pero trata de mantenerse siempre lo más neutral posible. No tiene todo acceso a la información, solamente te va contando los hechos como van sucediendo, pero sin formar parte de ellos, como lo podría ser el narrador testigo. Y por último tenemos al narrador omnisciente, quien es básicamente el dios creador de toda la historia. Es una de las figuras narrativas más usadas en la literatura. ¿Por qué? Porque este tipo de narrador sabe todo lo que sucede y te lo cuenta con lujo de detalles a medida que van sucediendo los hechos, pudiendo saltar entre tiempos, personajes, emociones y pensamientos. Entre las características principales del narrador omnisciente tenemos que el nivel de detalle es mucho más extenso y mucho más exhaustivo, donde la historia no solo se centra en sus personajes, sino que también utiliza al mundo como un personaje más para poder desarrollar los sucesos. En algunos casos esta figura narrativa tiende a ser un poco impersonal, porque al tratar de narrar todos los puntos de vista, o desde uno solo pero no es el del protagonista, a veces al lector le cuesta un poco más crear empatía con los personajes. El narrador omnisciente tiene conocimiento de todo y desde todos los ángulos del arco narrativo. Tiene la misión de darle al lector la mayor cantidad de información posible para que no haya huecos en la historia. Esta figura narrativa también le da mayor amplitud al lector a la hora de involucrarse en la realidad del entorno. La capacidad de estructura es ilimitada, permitiéndole al lector estar en todas partes y en todo momento. Ahora bien, una vez que ya conocemos las figuras narrativas, nos toca escoger ahora cuál es la más adecuada para nuestra historia. Y en este punto vamos a acotar algo muy importante. Vuelvo y repito, tú puedes escribir la historia de la manera que mejor te plazca, como te sientas más cómodo. No existe una regla que te diga que en tal género se tiene que escribir de tal manera. Pero
si existen maneras de determinar cuál figura narrativa se adapta mejor a la historia que tú vayas a escribir. Entonces, debes empezar en esto primero. Casi siempre es recomendable que en las historias donde los personajes se desenvuelvan dentro de un mundo que es muy extenso o muy desconocido, sea escrito en la narrativa de tercera persona. ¿Por qué? Porque los hechos y el entorno requieren de un detalle que es mucho más minucioso, cosa que es muy poco probable que un solo personaje tenga toda la información para ser transmitida. Además, que debes recordar que tu personaje tiene que desenvolverse y evolucionar. Y si tú lo usas como un conducto narrativo para detallar todo el mundo, resulta ser un poco ilógico. Entonces corres el riesgo de caer en un caos y puedes pasar que o el personaje termina siendo un inverosímil glosario de términos, o tu mundo termina siendo poco detallado y no tiene la riqueza suficiente. Es por ello que la gran mayoría de las historias de fantasía están escritas en tercera persona. Dícese El Señor de los Anillos, dícese Canción de Hielo y Fuego, dícese Harry Potter, etc, etc, etc. Ahora, si la historia que piensas escribir tiene un aspecto que va más orientado a explotar los sentimientos de los personajes, a adentrarse en una historia mucho más personal, es recomendable que escribas la historia en narrativa de primera persona. Aunque es muy importante que recuerdes lo siguiente. Cuando escribes en primera persona, quien narra no es el escritor. What? Es importante que tengas claro que cuando tú construyas tu personaje, que va a ser tu protagonista, puede tener expresiones, modismos, pensamientos y sentimientos que son muy diferentes al del escritor. Entonces, en consecuencia, tú tienes que tratar de no caer en la trampa de combinar los sentimientos de quien escribe con quien narra. Es muy importante eso. Entonces aquí tienes. En realidad es muy sencillo. De igual manera, vuelvo y repito. Nada te obliga, no existe ninguna regla que te obligue a escribir de la forma narrativa que tú desees. Sin embargo, dependiendo de la historia que tú vayas a escribir y de cómo tú quieras enfocar el libro, es recomendable que uses de una manera o de otra para así se te haga primero que nada más cómodo a la hora de escribir la historia y segundo, el lector se sienta más identificado y más comprometido con la historia que has escrito. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden darle por favor al botoncito de like si les gustó. Espero que sí, por favor, denle al botoncito de like. También recuerden que para que estén pendientes siempre de todo el material que esté subiendo, denle al botoncito de suscribirse y a la campanita, pues como no sé cuándo voy a subir el próximo vídeo, pues ahí están pendientes y les va a llegar enseguida la notificación. Si quieren que haga algún vídeo de algún tema en específico, pues me lo pueden poner en la caja de comentarios. Si tienen alguna sugerencia o si me quieren decir que prefieren, tienen alguna forma mejor de decir que prefieren escribir en primera o en tercera persona, también en la caja de comentarios pueden hacer todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando con respeto y con cordialidad y respetando las reglas de literatura, porque para eso estamos aquí. Muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando en lenguaje de letras. Voy a tomarme unos pequeños segundos aquí en post-credits para mostrarles, para presentar en sociedad a El Árbol del Conocimiento. Es esta hermosa biblioteca que he hecho en forma de árbol, donde tengo mis libros. Lo tomé, en realidad agarré, eso fue durante el confinamiento que agarré una cómoda y la convertí en esto, la destruí y la convertí en esto. Y entonces, bueno, preciosa y hermosa, quise mostrárselas a ustedes. Aquí tienen a Tyrion Lannister, arribita. Aquí está Richard Parker. Aquí está el aventurero. Y por supuesto, la cabina telefónica. Y por supuesto, aquí la tienen. El árbol del conocimiento. Me siento muy orgulloso porque me tomó 2 semanas hacerla. Muchas heridas en la mano. Pero bueno,